otro día para seguir charlando de distintos temas de infertilidad. El jueves de la semana pasada me tomé un respiro, pero no de ustedes, sino porque mi hijo menor se habría graduado del colegio primario, de lo que aquí es el quinto grado, y tuvimos la ceremonia inusual online a través de Zoom, y al día siguiente un parade, un desfile en el colegio, cada uno de los chicos en su propio coche, con la familia para saludar a los maestros. Así que les pido disculpas por eso, pero bueno, el tema que hoy queríamos hablar era acerca de consulta inicial con tu especialista de infertilidad, o quizás se tendría que haber dicho con quién va a ser tu especialista de infertilidad. Lo que quería empezar a discutir primero es a ver en qué momento se tiene que hacer esa consulta. ¿Cuál es la definición de infertilidad? Clásicamente, uno dice que una pareja tiene infertilidad cuando después de un año de tener relaciones sexuales a una frecuencia adecuada, 2-3 veces por semana, no logra un embarazo. Pero es fundamental evaluar cuál es la edad de la mujer, porque si la mujer tiene más de 35 años, asumiendo que puede potencialmente haber una disminución de la calidad de sus óvulos, el tiempo de consulta se tendría que acelerar a 6 meses. O sea que después de 6 meses de intentar sin poder lograr el embarazo es cuando se tendría que hacer la consulta. Y cuando esa paciente, esa mujer tiene más de 40 años, la recomendación es que después de 3 meses de no lograr el embarazo se tiene que consultar con un especialista. La consulta inicial puede ser hecha con un ginecólogo, es más, en general, la mayoría de las veces puede ser hecha con un ginecólogo. Lo adecuado sería que ese ginecólogo evalúe la situación y por lo menos no le diga a la paciente: no te preocupes, vos sos joven, seguí intentándolo, como muchas veces vemos en nuestra consulta con pacientes que lo han intentado por 2 o 3 años sin haber hecho ningún tratamiento. Y por supuesto ningún tipo de evaluación, bajo la premisa de que como son jóvenes no hay que hacer absolutamente nada y seguir intentando. Si la paciente realmente era joven, la posibilidad de que le disminuya la reserva ovárica ha sido muy limitada, pero en pacientes más de 35 y particularmente de 40 años esto es un error grosero, porque si se procede a una intervención temprana, quizás la posibilidad de hacer un tratamiento con los óvulos de la paciente iban a estar presentes y ser mucho más efectiva que cuando pase el tiempo, ¿no? Generalmente, si el ginecólogo es el que hace la evaluación inicial, muchas veces no hace ninguna evaluación y de manera empírica, sin una base científica adecuada, pero en una situación perfectamente válida, lo que se le da a la paciente es medicaciones por boca, común que se le pueda dar lo que se llama el citrato de clomifeno, el Clomid por su nombre común, para intentar mejorar la ovulación, y que luego de 2, 3, 6 meses de que tratan con esta medicación, ver si logra el embarazo. La ventaja de hacer esto es que es sencillo, estar tomando una pastilla por día durante 5 días en el ciclo menstrual y seguir teniendo relaciones. La desventaja que tiene es que la dirección que se le da a la pareja acerca del momento de tener relaciones muchas veces no es el adecuado. No hay una instrucción adecuada, por ejemplo, de cuándo hacer el kit de ovulación que se venden en la farmacia. Y el problema es que si uno no hace un monitoreo adecuado,
el clomifeno muchas veces puede producir la presencia de quistes en los ovarios que queden residuales y que disminuyan marcadamente la efectividad de este tipo de tratamiento. Pero como una intervención temprana puede ser adecuada, particularmente en una paciente joven. ¿En qué momento nosotros consideramos que ya se tiene que ver a un especialista en infertilidad? Factor importante, la edad. Si la mujer es más de 35 años, creo que directamente la intervención del ginecólogo va a demorar y va a hacer perder un tiempo más que adecuado. Cuando la paciente me viene a ver sola o acompañada, y estamos hablando de la paciente clásica, y a lo que me refiero como clásica es la pareja heterosexual. Lo más importante es la historia, es hablar con la paciente, porque de esa manera vamos a poder obtener información sumamente valiosa. ¿Qué es lo que se le pregunta a la paciente? ¿Y qué es lo más importante? Ya estuve hablando de la edad y hablé de la relación de la edad con la reserva ovárica. La historia obstétrica, si es que ella estuvo embarazada antes o no, y específicamente qué es lo que ocurrió en cada uno de esos embarazos. Si fueron embarazos de término, sin complicaciones, si le costó quedar embarazada, si hubo que hacer algún tratamiento de infertilidad o no, cuánto tiempo llevaron esos tratamientos en ser efectivos o no, y si fueron tratamientos de alta complejidad o de baja complejidad. Estamos hablando de los de tratamientos de fertilización in vitro o de tratamientos de inseminación. La historia ginecológica me refiero a la que pueda estar relacionada con una potencial causa de infertilidad, si la paciente tuvo enfermedades de transmisión sexual, cómo son sus exámenes ginecológicos, sus papanicolaos. Una diferencia que quería remarcar es que en los países latinoamericanos es muy común, es la rutina en general de hacer el examen anual que incluye el papanicolao y la colposcopía. En cambio, aquí en Estados Unidos, en general, el examen ginecológico rutinario no incluye la colposcopía, la colposcopía, sino que incluye solamente el papanicolao. La colposcopía aquí se hace solamente si hay una anormalidad en el papanicolao. Hay que ver, como dije, si tiene enfermedades de transmisión sexual que potencialmente hayan afectado el estado de las trompas. Estamos hablando de la clamidia o gonorrea, que generalmente son las que más pueden actuar sobre la salud de la trompa de manera negativa. La historia médica general es importante. La abrumadora mayoría de las pacientes que recurren a nuestro centro y a cualquier centro de infertilidad no tienen una historia médica complicada. En general son mujeres sanas que tienen el único problema fundamentalmente de la infertilidad. Pero saber si hay una situación médica nos va a ayudar para determinar potencialmente cuál puede ser el éxito del tratamiento y fundamentalmente el embarazo, si no va a ser de alto riesgo. Si la paciente tiene problemas de cardiovasculares, de presión alta, de asma, de tiroides, etcétera, etcétera. Eso es algo que siempre tenemos que estar hablando. Medicaciones que la paciente pueda estar tomando, y si ella es alérgica a alguna medicación. Medicaciones recetadas por el profesional
por su ginecólogo, por su médico primario, o también medicaciones que se vendan sin receta. Aquí en Estados Unidos es relativamente muy difícil conseguir medicaciones que se vendan sin receta, pero en ciertas farmacias sí lo hacen. Me refiero a antibióticos o medicaciones para la tiroides o contra la presión arterial. La historia quirúrgica es algo también sumamente importante. Las dividimos en dos. Una, las cirugías estrictamente ginecológicas, que puedan haber afectado directamente al tracto genital femenino. Me refiero a laparoscopías para haber removido quistes de ovarios o potencialmente miomectomías de haber removido un fibroma. También puede ser una laparotomía, es la incisión más grande que se hace. Cirugías también en órganos vecinos, como por ejemplo el apéndice, si estuvo esa cirugía complicada o no. Y después otro tipo de cirugías que quizás no tienen relación directa con el tracto genital femenino, pero que pueden llegar a revelar que hay, por ejemplo, un problema de la coagulación o que hubo un problema con la anestesia y que uno tiene que prestarle atención de manera particular. Internaciones previas es algo que también preguntamos a la paciente, porque muchas veces ellas tuvieron un problema médico en el pasado, pero ha sido corregido, o internaciones en relación a accidentes, la presencia de transfusiones de sangre que la paciente haya recibido. Eso también es muy importante. Nos concentramos también en la historia familiar, tanto de ella como de la pareja. Si hay presencia de malformaciones congénitas que potencialmente pueden tener una presencia, un componente genético, si hay alguien con retardo mental o algún retraso madurativo que se puede llegar a manifestar en el bebé que ella pueda tener. También me refiero a la presencia, por ejemplo, de abortos espontáneos a repetición. Eso es algo que es importante preguntárselo a la paciente, aunque ella no haya tenido ningún aborto espontáneo previo. Creo que no mencioné en la historia personal de la paciente si ella tuvo abortos espontáneos en el caso de que hubo una complicación con el procedimiento quirúrgico, con el raspado, si se hizo, o si tuvo abortos voluntarios, terminaciones del embarazo, si hubo complicaciones con el procedimiento, eso puede ser una indicación de que haya algún problema anatómico. Historias de alcoholismo en la familia, de enfermedades psiquiátricas, cuando ya hay dos o más familiares cercanos, eso puede ser alguna indicación potencial de que la paciente podría llegar a estar a riesgo de tener algún bebé con alguna de esas enfermedades en el futuro. La historia social es muy importante. Preguntarle si ella fuma, si bebe alcohol, si utiliza drogas, el tipo de trabajo que tiene. ¿Por qué? Bueno, seguramente todos ya sabemos que fumar no es adecuado durante el embarazo. Pero hay que también informar y educar a las pacientes que el fumar fuera del embarazo puede llegar a traer una disminución marcada de la calidad de los óvulos de la reserva ovárica. Hay estudios donde se ha comprobado que si una mujer fuma 10 o más cigarrillos por día,
eso solo va a traer una disminución de la reserva ovárica, una disminución de la calidad de los óvulos y también a largo plazo va a acelerar la edad en la que se presenta la menopausia. La edad promedio de la menopausia en los Estados Unidos es alrededor de 51 años y se ve muchos años antes una disminución de la calidad de los óvulos. Por eso es importante discutir con las pacientes esto y aconsejarlas siempre de que dejen de fumar y que realmente ninguna cantidad de cigarrillos es algo seguro de poder hacer durante su vida. Dejar de fumar es lo importante, es el mensaje significativo. En relación al alcohol, alcohol de moderación, lo que puede ser 2 o 3 tragos a la semana, no trae absolutamente ningún tipo de problema fuera del embarazo, porque cuando la paciente está embarazada, no hay ninguna cantidad de alcohol que se considere de manera segura de poder ingerir durante el embarazo. Es más, el síndrome fetal alcohólico que se da por la consumición de alcohol durante el embarazo es la enfermedad que causa retardo mental que puede ser prevenible, más común que se ve en un bebé y en un niño. Hecho de otras palabras, no se puede prevenir si lamentablemente un niño nace y tiene síndrome de Down o frágil X, pero sí se puede prevenir que un bebé no esté expuesto al alcohol de la madre, que consume la madre durante el embarazo, para evitar que tenga el síndrome fetal alcohólico. Eso es muy importante y nuestra recomendación es absolutamente no tomar nada de alcohol. Les voy diciendo que si van teniendo preguntas, me las manden y las vamos a ir contestando acerca de la primera consulta con el ginecólogo, con el especialista de infertilidad o con cualquier otro tipo de tema. Ahora que hablé de ginecólogo y especialista de infertilidad, ¿cuáles son en Estados Unidos las diferencias? Para ser ginecólogo uno tiene que graduarse de médico. En los países latinoamericanos, después de terminar el colegio secundario, son 6-7 años de medicina. En Estados Unidos hay que hacer el college y después la carrera de medicina, un total de 8 años. Después, en mi caso particular, yo hice la residencia de obstetricia y ginecología, que fueron 4 años. La abrumadora mayoría de los ginecólogos tienen ese entrenamiento hecho, la residencia de obstetricia y ginecología. Tienen entrenamiento parcial de infertilidad general para ciertas evaluaciones limitadas que pueden hacer. Después de eso, en mi caso particular, yo hice un fellowship de lo que se llama en Estados Unidos endocrinología reproductiva e infertilidad de otros 3 años, y el Board americano de obstetricia y ginecología, luego de un examen escrito y un examen oral, me dio la certificación, la especialización en obstetricia y ginecología, y después de terminar el fellowship en endocrinología reproductiva e infertilidad. Por eso es muy importante también cuando uno va a una consulta de un llamado especialista en infertilidad, preguntarle específicamente si tiene este tipo de entrenamiento. Porque hay muchos, lamentablemente, que no tienen este entrenamiento y que se llaman especialistas en infertilidad o fertilidad cuando no tendrían que serlo. Hablamos hasta ahora de las preguntas, de lo que es la historia
clínica en la mujer. Aunque ella venga sola, también vamos a obtener la historia del hombre. En esta situación de la pandemia, estamos limitando que la visita sea solo de la mujer, pero favorecemos y le pedimos que el hombre participe estando conectado por FaceTime o WhatsApp o por teléfono regular, y que participe activamente, porque la infertilidad es de la pareja. La historia del hombre, nos vamos a concentrar a los temas médicos generales, de que no tenga ningún problema de salud general, qué tipo de medicaciones está tomando. A veces hay alguna de las medicaciones que pueden traer problemas o en la producción de esperma o en la erección, contribuyendo a lo que se llama la disfunción eréctil. Hay que ver si es alérgico a alguna medicación. También los hábitos son importantes. Si fuma, así como en la mujer 10 cigarrillos, pueden ser nocivos para la reserva ovárica. Lo mismo en el lado del hombre. Alcohol con moderación, no hay ningún tipo de problema. Hay específicamente algún grupo de preguntas en relación a la salud reproductiva del hombre. Estamos hablando, por ejemplo, cirugías sobre el pene o los testículos, la potencial presencia de varicocele, esa vena dilatada en el escroto que por el aumento de temperatura secundariamente puede disminuir la calidad de los espermas. Si él ha tenido algún tipo de cirugía para corregir ese varicocele, la varicocelectomía, o si ha tenido algún tipo de trauma que le ha producido un hidrocele o un hematoma, una lesión testicular o en el pene, si ha tenido enfermedades de transmisión sexual, si el hombre utiliza algún tipo de suplemento o inyecciones de anabólicos esteroides. Me refiero a la testosterona o similares a la testosterona, que es algo muy particular. Cuando se administran al hombre, el testículo interpreta como que hay un nivel elevado de testosterona y deja de producir esa testosterona. Eso es lo que uno puede esperar. Pero al dejar de producir testosterona, también deja de producir espermas, y un hombre se puede considerar, o se puede convertir, perdón por el error, se puede convertir en azospérmico, en tener una ausencia total de la producción del esperma, si se le administra regularmente testosterona. Entonces está totalmente contraindicado en la infertilidad que a un paciente le demos testosterona. También hay que ver la historia personal, cuando ese hombre era un niño, un jovencito, si tuvo lo que se llama criptorquidia, que es básicamente, que los testículos no le hayan bajado al escroto, y si fue 1 o 2, y si tuvo alguna cirugía para corregir eso, y también si tuvo, por ejemplo, paperas, una enfermedad en la que ocasionalmente se pueden ver afectados los testículos con la potencialidad de anular totalmente la producción de esperma. Con el diálogo que uno tiene con la paciente, con este interrogatorio que lo hacemos, probablemente de un 70 a un 80% de las situaciones uno puede llegar a determinar o tener una sospecha más grande de lo que puede estar ocurriendo. Por ejemplo, en la mujer, al preguntarle cuándo fue la última menstruación y cada cuánto le vienen las menstruaciones, uno puede sospechar, basado en su edad, si hay, por ejemplo, un problema de falta de ovulación, de anovulación o oligoovulación. Si la mujer nos va a decir que tiene menstruaciones cada 40, 50, 60 días, podemos estar sospechando
que ella no ovule regularmente. Si por ejemplo ella nos menciona que tuvo una apendicitis complicada, que estuvo internada en el hospital con antibióticos durante muchos días, que se convirtió esto en una peritonitis, podemos llegar a tener la sospecha de que hay un problema con las trompas. Si la paciente nos cuenta que no está teniendo menstruaciones regulares, pero tiene una edad de 48 años, podemos estar sospechando de que ella esté perimenopáusica. Por eso la edad es tan importante. En el hombre, si nos va a contestar que sí está recibiendo anabólicos esteroides, va a ser una potencial sospecha de que haya una disminución del número adecuado de espermas. Si ese hombre, por ejemplo, recibió quimioterapia porque tuvo un linfoma, potencialmente puede ocurrir que la calidad del esperma o directamente el número de espermas esté disminuido o ausente en el eyaculado. Entonces, con la consulta inicial y ya orientándonos a qué potencialmente tipo de tratamiento se le van a ofrecer a la paciente, vamos a pedir distintos test. De imágenes, bueno, inmediatamente en la primera consulta o de acuerdo a cada situación en particular podemos llegar a programar el examen ginecológico, incluyendo una ecografía, un sonograma, un ultrasonido, para ver la anatomía interna de esa paciente y hacer también en ese momento el examen físico general. Un test que es relativamente común en pedir es el HSG, por las siglas en inglés, el hysterosalpingogram o el histerosalpingograma, que básicamente es una prueba radiológica en la que se inyecta material de contraste, un líquido que se va a ver con el aparato de los rayos X. Generalmente lo va a hacer el radiólogo. La paciente va al departamento de radiología, se la examina en posición ginecológica y al mismo tiempo que se le está inyectando el líquido de contraste, se están sacando placas para ver fundamentalmente si, estoy agarrando una maqueta de un útero, para ver fundamentalmente si el líquido de contraste entra a través del útero y se desplaza hacia las trompas. Entonces podemos ver si en el útero hay ausencia de fibromas o pólipos como se ven acá y si las trompas están abiertas. Ese test fundamentalmente es para ver las trompas, porque la calidad de la imagen dentro del útero no es la ideal, pero me permite verlo. Cuando yo fundamentalmente quiero ver la cavidad del útero, lo que nosotros realizamos en nuestro centro es una histeroscopía, que es una evaluación con una cámara de cómo está la cavidad. Ese test, la histeroscopía que hacemos en nuestro centro, no requiere anestesia, porque tenemos un histeroscopio especial, flexible, que tiene un diámetro muy pequeño y que realmente la tolerancia de la paciente para este tipo de procedimiento es excelente. Entonces no requiere la anestesia, que me refiero a anestesia general, que la histeroscopía en algunos lugares es indicada porque el histeroscopio es mucho más grande y entonces no se puede hacer de una manera cómoda para la paciente en el consultorio. También a veces se puede hacer un ultrasonido de infusión salina en el que se coloca un líquido dentro de la cavidad del útero también para ver las lesiones, la presencia o no de esas lesiones que estuvimos hablando, ¿no? Fibromas, pólipos o cualquier otra lesión como una cicatriz que pueda estar dentro del útero. Se pide también a la mujer una serie de análisis de sangre. Algunos de ellos son en común con el hombre, algunos de ellos son particulares para la mujer. Hormonas, a la mujer le vamos a pedir las que se llaman del tercer día
de la menstruación. Pero lo importante a hacerle entender, porque el nombre es muy confuso, es que no tienen que ser hechas exactamente al tercer día de la menstruación. El primer día es el primer día que tiene un flujo continuo grande de sangre. Se pueden hacer en el tercero, pero también se pueden hacer en el segundo o hasta potencialmente en el cuarto y no tienen absolutamente ninguna diferencia en la interpretación. O sea que tenemos un rango de 3 días como para poder hacer ese test. Después, también le pedimos la hormona antimülleriana, la AMH, que es la hormona de la reserva ovárica, para tratar de mencionarlo en términos fáciles de entender, ver en cierta manera la calidad y la cantidad de óvulos que pueda quedar en el ovario de esa paciente. Porque para saber la reserva ovárica total de la paciente no solamente es la hormona antimülleriana o la FSH del tercer día, sino también la edad de la paciente, la historia de la paciente, en el examen físico potencialmente el ultrasonido para ver cuántos folículos están presentes. De estudios hormonales también se le pide la hormona tiroidea, la TSH y la prolactina, que potencialmente pueden llegar a afectar la ovulación de la paciente. En la prolactina hay estudios que dicen que puede afectar la implantación, y con la tiroides también en los últimos años hay reportes que mencionan que los niveles considerados normal de tiroides son mínimamente distintos a los de una persona que está embarazada y que no está embarazada. Por eso muchas veces se la empieza a tratar con terapia de reemplazo tiroidea. Se le pide también, desde el punto de vista de salud general, un hemograma, un CBC, para estar seguro que no hay anemia, que los glóbulos rojos, blancos, plaquetas están adecuadas, un panel metabólico para ver el funcionamiento del hígado, de los riñones, el nivel de azúcar en la sangre, grupo sanguíneo. Y dentro del aspecto de las enfermedades infecciosas, que son test que se hacen en común con el hombre, le estamos pidiendo la presencia o ausencia de VIH, de hepatitis y de sífilis. A la mujer también en el examen inicial muchas veces se le hace a través de un hisopado en el cuello los test para descartar la presencia de clamidia y gonorrea y otros patógenos que pueden estar presentes en ese lugar. Esos test de enfermedades infecciosas son en comunes para el hombre y la mujer. Particularmente para la mujer se le hacen test de sangre para detectar la presencia de anticuerpos contra varicela, el chickenpox, la china, como se le dice en Cuba, y de rubiola, para saber que tienen inmunidad contra ese tipo de enfermedades. Cuando se hicieron todo ese tipo de análisis de sangre, en la mujer, en el hombre también, un conteo de esperma, y en relación al conteo de esperma, en general, la recomendación es que sea hecha en un centro de infertilidad, porque hay muchos laboratorios generales que también lo hacen, pero los test son muy difíciles de interpretar y muchas veces los resultados no son exactos o fidedignos si es un centro general de análisis clínicos, porque la persona que hace el test no tiene la capacidad adecuada para hacer un conteo de esperma. Esto es lo que generalmente va a ocurrir en la primera consulta. Hablar con la paciente, hacer un exhaustivo interrogatorio de la historia de ella, de la historia del esposo, y el examen físico que puede ser hecho en esa misma consulta, si es que fue presencial, o ahora muchas veces que estamos haciendo las consultas iniciales por Zoom o por Skype, lo que se llama telemedicina. Después hay que traer a la paciente para el examen físico general, incluyendo después una ecografía que nosotros mismos los médicos hacemos en nuestro centro. Análisis de sangre, después
estudios de imagen, el histerosalpingograma, la histeroscopía y muchas cosas que se van haciendo basado en los resultados. Por ejemplo, si tenemos una prolactina elevada, como esta puede estar elevada por un tumor benigno que esté en la glándula pituitaria, que es una glándula que se localiza en la base del cerebro, dentro del cráneo, a veces pedimos una resonancia magnética nuclear de la cabeza para ver si esa lesión está presente. Voy ahora a empezar a contestar algunas preguntas que creo que me han escrito. Ivette dice que está esperando para que la llamen para confirmar la cita. Ivette, le voy a avisar a la persona adecuada que te contacte, pero también te pido que por el mensaje aquí de Instagram me mandes exactamente tu nombre y apellido y número de teléfono para que sepamos a dónde contactarte, ¿no? Ivette también me está diciendo que tuvo 2 embarazos ectópicos y que la operaron, le sacaron una trompa. ¿Qué me recomienda? Dijo que ya le sacó la cita, entonces creo que durante esta Instagram Live alguien debe haber visto este mensaje y ya la llamaron. Le agradezco a quien haya sido aquí del centro. Bueno, Ivette, si vos tuviste 2 embarazos ectópicos y te sacaron una trompa, hay que ver cómo está esa otra trompa para hacer una recomendación final. Pero lo que yo ya sí te puedo decir, por haber tenido esta información, es que al haber tenido 2 embarazos ectópicos, si te volvés a quedar embarazada de nuevo, tenés un 50% de chance de volver a tener otro ectópico, lo que es algo altísimo. Para que tengas una idea, cualquier mujer que nunca estuvo embarazada, que queda embarazada, independientemente de la historia personal, si no tiene factores de riesgo para un ectópico, tiene una chance de un 1% de tener un ectópico. Ectópico es aquel embarazo que se localiza en una de las trompas. Generalmente, porque hay ectópicos en el cuello o en lo que se llama la córnea, que, volviendo a mi modelo de útero, la trompa es esta estructura de aquí, pero también puede haber un ectópico que se localice aquí, en el cuello del útero, en esta parte de aquí, o puede ser en esta porción de la trompa, que es cuando está atravesando el útero. Cuando una persona tuvo un embarazo ectópico, la chance de que lo vuelva a tener es aproximadamente de un 20%. Y cuando una persona, como dije antes, tuvo 2 embarazos ectópicos, la chance de volver a tener un tercero es de un 50%, lo que es altísimo. El embarazo ectópico es la causa de mortalidad materna más elevada en el primer trimestre. Es una enfermedad muy seria porque muchas veces es diagnosticada muy tarde. ¿Por qué? En general porque la paciente no va a la consulta temprana y lo primero que tiene es dolor severo, ya que la trompa estalla porque el embarazo está creciendo en una estructura anatómica que no la puede soportar durante mucho tiempo, empieza a sangrar internamente y el dolor severo hace que la paciente vaya de emergencia al emergency room, a la guardia del hospital. Por eso, en general, con esta situación, lo que uno recomienda es hacer fertilización in vitro. Lo que vamos a tener que discutir con vos es si conviene operarte antes de hacer el in vitro para sacarte la trompa restante, ya que el in vitro no anula, pero sí disminuye la chance de tener un ectópico. A pesar de colocar el embrión dentro del útero, la chance no es totalmente cero. Estela Maris de Argentina me agradece porque gracias a ella, gracias a mí, ella es mamá. Le mando un abrazo muy grande. Pinky se ha conectado de aquí de Miami, le mando otro beso gigante. El doctor Durán de Colombia,
Un abrazo. Susi, mi prima. Parece que toda la familia está mirando. Lucía de Buenos Aires. Me están mandando saludos. Estamos todos hoy. Alguien me está saludando por el gorro que tengo. Ya lo usé otras veces. Es de un alligator, un cocodrilo, que es la mascota de la Universidad de la Florida. Talia dice que está muy contento por el gorro que tengo. Me pregunta Patricia, una subrogante de 22 años, si da para transferir 2 embriones. No solamente subrogante, sino para cualquier tipo de paciente que ha hecho un tratamiento de fertilización in vitro, la recomendación, si el embrión es de buena calidad, y aparte de eso, el embrión viene de una mujer joven, y aparte de eso, se le ha hecho la evaluación para ver si los cromosomas están normales, es de transferir un solo embrión, porque transferir 2 embriones lo único que hace es aumentar las chances de un embarazo múltiple, que es un embarazo de alto riesgo. Si la subrogante, si la paciente queda embarazada de mellizos o potencialmente trillizos por haberle colocado 2 embriones, es un embarazo de alto riesgo. En ciertas circunstancias puede ser de altísimo riesgo y uno jamás va a ni siquiera considerar transferir un segundo embrión. Me refiero si la paciente tiene, por ejemplo, historia de parto prematuro, si tiene presión alta. Por supuesto que en esas circunstancias ella no va a ser una subrogante. Que tenga 22 años no la hace más sana o menos factible de que tenga complicaciones por un parto prematuro debido a que esté llevando mellizos. Entonces, la recomendación siempre va a ser de transferir uno solo, pero en ciertos casos individuales, por pedido de la paciente, uno sí puede transferir 2 embriones. Lucila me saluda desde Córdoba, un beso. Vamos a ver que me han anotado otras preguntas por acá. Déjenme tratar de entrar a leer esto, doctor. Amelia me pregunta, si yo ya tengo un hijo con mi esposo, ¿cómo es que haya perdido 2 embarazos? No termino de ver el final de la pregunta, pero lo que puedo ir diciéndole es que eso sería una infertilidad secundaria, porque ya ha tenido embarazos anteriores. Puede ocurrir que haya pasado el tiempo, Amelia, y entonces la calidad de los óvulos pudo haber disminuido. Ese es uno de los factores. Pudo haber ocurrido que has tenido una apendicitis y la apendicitis lamentablemente infectó también las trompas y entonces hay un problema de las trompas. Entonces, no porque ya tengas un hijo, el segundo va a venir con la misma facilidad que el primero, ¿no? Después, Lucía pregunta si hay lista de espera para adoptar embriones. Y ella dice, bueno, vamos a contestar esta pregunta de Lucía. Cuando se hace fertilización in vitro, que es la unión del óvulo con el esperma en el laboratorio, lo que ocurre con esos embriones que no se transfieren es que quedan congelados. Muchas veces las pacientes no quieren seguir transfiriendo esos embriones y los donan. No son muchas las pacientes que donan embriones porque muchas lo sienten como estar dando un bebé en adopción y no es una idea que se sientan cómoda. Por eso es que no es tan común que se donen embriones y por eso es que tenemos una lista de espera de pacientes que están viendo si hay alguna paciente que viene y dona esos embriones. Entonces, lo que aconsejamos a cualquier paciente que esté considerando hacer este tipo de tratamiento es que me vengan a ver, que hagan una consulta, le explicamos en detalle el proceso, pero lamentablemente van a tener que estar en una lista de espera. Siempre van a poder tener la información detallada
de quién es que donó esos embriones y van a saber absolutamente todo del padre, madre biológica de los mismos. Otra pregunta, Patricia, de la doctora de Buenos Aires, si hay algún caso de recién nacido con COVID-19. Justo hace un par de días subí un video a Instagram porque en Argentina habían dicho de un recién nacido diagnosticado con el COVID-19 y se hizo mucha publicidad de esto porque fue a raíz de un baby shower que ocurrió en una ciudad de la provincia de Buenos Aires, en Necochea, donde una de las personas que asistió al evento contagió a 20 o 30 personas. Una de ellas estaba embarazada, dio a luz y dijeron que el bebé había adquirido el COVID-19 o el coronavirus a través del contagio en el baby shower. O sea que era una transmisión vertical. Esa es la que ocurre a través de la placenta. Distinto de lo que sería la transmisión perinatal, que se puede adquirir en el canal de parto o una vez que nace el bebé. Para decir que hay transmisión vertical, hay que tener confirmación virológica de la presencia del virus en la sangre del cordón umbilical y en la placenta. Y en este caso eso no ha ocurrido, por lo que yo me aventuro a decir que esto no ha sido una transmisión vertical. Hasta ahora no hay ningún solo caso confirmado en el mundo de transmisión vertical. Hubo 2 reportes iniciales en China de recién nacidos con COVID-19, pero no se llegaron a confirmar de esta manera. O sea que hoy por hoy seguimos diciendo lo que estuvimos afirmando, que la placenta es un órgano tan noble que protege al feto de la transmisión vertical y que las mamás se tendrían que sentir totalmente cómodas de la protección que la placenta le brinda al feto. Distinto es lo que puede ocurrir en el parto, por ejemplo. En la materia fecal, 30% de las pacientes que tienen COVID-19 pueden tener el virus presente en materia fecal, no así en secreciones vaginales o en orina. Y también si la paciente sabe y está infectada de COVID, lo puede transmitir al momento después del nacimiento si no se guardan las precauciones necesarias de tocar o estar cerca del bebé. Pero hoy por hoy transmisión vertical no. Lucila también me nos pregunta si se puede revertir la falla de implantación en una esterilidad secundaria. Bueno, si estamos hablando de esterilidad secundaria o infertilidad secundaria, es aquella que ya tuvo un embarazo antes. Si está diciendo que hay una falla de implantación, quiere decir que se transfirieron embriones, pero para realmente hablar de falla de implantación, el embrión tiene que estar evaluado y saber que los cromosomas están normales, que son embriones con 46 cromosomas. Entonces sí hay distintos tratamientos que se pueden hacer, por ejemplo, si hay una trombofilia, dar un anticoagulante, si hay una elevación de los natural killer cells, se puede dar otro tipo de tratamiento. Hay gente que me está pidiendo de estar en vivo en el video, pero les pido perdón porque no reconozco el nombre y por respeto a todos no lo hago porque no sé qué es lo que quieren decir o no. Pero si quieren participar en un Instagram en vivo, le pido que por Instagram nos contacten y entonces vamos a poder arreglar eso entonces. Estoy llegando. Bueno, Patricia me preguntaba de la transmisión perinatal, es lo que hablamos. Si hay riesgo de implantar 2 embriones a los 42 años, bueno, hay que ver de dónde vienen esos embriones. Si son embriones que se originaron de una donante que tiene menos de 30 años y los embriones fueron evaluados cromosómicamente, sí hay mucho riesgo del embarazo múltiple que hablamos antes. Si es una paciente en la que se le están poniendo sus propios embriones, hay que ver si se hizo la evaluación con la biopsia, porque 2 embriones sí se pueden colocar,
ya que lamentablemente tienen un riesgo de aneuploidía, o sea, de tener un cromosoma extra que le falle bastante elevado, y entonces por eso cuando aumenta la edad se pueden colocar más de un embrión. Geoc me dice que tiene 2 hijos varones de manera natural, se cortó las trompas, quiero tener un bebé, tiene 41 años, ¿se puede? Sí, absolutamente se puede. Lo que hay que hacer es hacer una consulta con un doctor de infertilidad. Como solamente quiere tener un bebé, lo mejor es hacer un tratamiento de fertilización in vitro. Es lo que hacemos nosotros todos los días en nuestro centro de Miami. Ese sería el tratamiento más adecuado, y aunque se cortó las trompas, sí se puede hacer el tratamiento. No hay que poner las trompas de vuelta. Me preguntan si es verdad que estadísticamente de 6 embriones, 3 de ellos deberían ser capaces de implantar. Bueno, eso tiene que ver un poco con la edad. Si la paciente tiene menos de 30 años, hay un 20-30% de esos embriones que van a tener el número anormal de cromosomas, cromosoma extra o que le falte. Y si la paciente tiene más de 42 años, ese porcentaje llega al 80%. Entonces hay que ver cuál es la edad de la paciente, ¿no? Otras preguntas. Amelia dice que la razón que le dieron es que la pérdida fue por el factor 13. Con Amelia creo que estamos hablando de infertilidad secundaria, y bueno, esto estaría relacionado con la trombofilia, que muchas veces se puede tratar con aspirina de bebé, muchas veces se puede tratar con algún otro anticoagulante más fuerte, como puede ser heparina, el nombre general, que es un anticoagulante inyectable, pero el nombre específico de lo que se utiliza es enoxaparina, distintos nombres comerciales como Lovenox aquí en Estados Unidos o Clexane en Argentina. En general en Argentina, la gente que hacemos infertilidad tenemos la impresión, y no me refiero que solo a los especialistas de acá, sino también los especialistas de infertilidad en Argentina, que hay como una facilidad o una tendencia muy grande de recetar este tipo de anticoagulantes que potencialmente pueden ser muy peligrosos. Y mismo a nivel de la población, como que hay una difusión, ya que varias famosas tuvieron trombofilia, como que están solicitando libremente de ser tratadas con este tipo de medicación, cosa que no ocurre en ningún otro lugar del mundo. O sea que hay como una overprescription, una prescripción en exceso de este tipo de coagulación. Me pregunta también si se puede elegir el sexo, porque tiene 2 varones y quiero hembra. Por supuesto se puede elegir el sexo, hay que hacer un tratamiento de fertilización in vitro y ahí seleccionar los embriones adecuados, así que Gioconda le podemos ayudar con eso para que tenga una niña. Otras preguntas que me habían hecho. Tiene 38 años, hormona antiembrionariana baja, marido con traslocación balanceada y se falló un ciclo de IVF. Hay distintas cosas. Disminución de la reserva ovárica, eso supone que va a haber una disminución de la cantidad de óvulos que se aspiren con un tratamiento de in vitro. Traslocación balanceada es un problema cromosómico que hace que disminuya la cantidad de embriones sanos que se pueden llegar a transferir. Entonces eso hace que las chances estén lamentablemente marcadamente disminuidas. Una potencial alternativa puede ser donación de óvulos o donación de embriones. A los subrogantes que se transfieren embriones, ¿se le hace antes anticuerpo para ver si tuvo COVID-19? Excelente la pregunta, porque en la época de la pandemia no mencioné que prácticamente nada excepto lo que hablamos del bebé recién nacido. ¿Qué cuidados estamos haciendo? Bueno, los cuidados son universales: lavarse la mano, tener máscara, distancia social, limitar el número de pacientes que vienen a la oficina, etcétera, etcétera. Cuando hacemos en una subrogante la transferencia embrionaria a la paciente una semana antes,
no lo evaluamos por el anticuerpo, sino que lo evaluamos por la presencia del virus con un hisopado nasal. Entonces, ese es el cuidado que se le hace, y también antes de empezarle a las medicaciones, un mes antes también se la evalúa. Obvio que lamentablemente por la naturaleza de esta enfermedad, el contagio puede ser en cualquier momento. A las donantes o a las pacientes que están haciendo también tratamientos de infertilidad, antes de hacerle la aspiración de los óvulos, se le hace el hisopado para descartar la presencia del virus, y si es positivo el procedimiento se cancela por protección de ella, ya que el hacer este tipo de cirugía en una paciente que está contagiada del virus puede aumentar la sintomatología marcadamente, y para protección de todo el personal de salud que esté envuelto en el mismo. La antimiloriana nos marca cantidad y calidad de óvulos, o solo cantidad, principalmente cantidad. Yo menciono siempre calidad porque es una evaluación en conjunto que uno puede hacer, pero al ser estricto es solamente en general la cantidad que uno lo ve. Me preguntan qué procedimiento para acceder a la ovodonación. Bueno, hacer una consulta, determinar qué es lo que se hace, y entonces le ofrecemos a ver qué donantes tenemos nosotros. Vamos a hablar en otro momento de óvulos congelados, que no es lo que aconsejo, óvulos en fresco. Isa dice que se ha hecho una prueba de AMH 3 veces en un periodo de 1 año y medio, 0.5, 0.2 y 1.05. Está sorprendida que ha subido. Bueno, en realidad el concepto a tener es que todas están bajas, lamentablemente. La AMH es una hormona que es muy difícil de medir, y realmente para hacer una comparación adecuada uno tendría que haber hecho los 3 tests en el mismo laboratorio, porque hay variaciones. Entonces el concepto, Isa, que tiene que tener es que la reserva ovárica está disminuida, y no es que ha aumentado ahora que subió el valor. Probablemente haya sido un problema de cómo se midió esa hormona, o sea que la respuesta sí es que es normal, pero tiene que hacer algo. No sé si en su situación está tratando de lograr un embarazo o está soltera, y lo que hay que hacer entonces es congelación de óvulos. Estamos hablando de la... Marianeles me pregunta de T3, T4. En general, la evaluación que nosotros hacemos es con la TSH, y esa es la evaluación adecuada para la tiroides. Si la subrogante tuvo el segundo bebé en octubre del 19, ¿cuántos meses se debe esperar para ser transferida? Hay distintas teorías acerca de cuál es el tiempo adecuado para una subrogante o para cualquier mujer. Hay que ver si fue un parto vaginal o una cesárea. Como mínimo uno está hablando de 6 meses, y tenemos que ver si es que hubo algún otro problema. Pero como dijimos, como mínimo de 6 meses y potencialmente de 1 año. En subrogación, que no va a haber amamantamiento, con 6 meses nos sentimos cómodos. Con parto vaginal absolutamente con 6 meses, y con cesárea hay que ver si hubo alguna otra complicación que estuvo acompañando. Bueno, como les dije, si otra vez van a querer participar presente o go live, me avisan. Si quieren compartir su historia, si quieren hacer alguna pregunta, pero de nuevo, por respeto a la gente que está participando de esto, creo que lo vamos a limitar a personas que yo sepa quiénes son, ¿ok? Ya me quedan unos 50 segundos y estamos por terminar. María de Buenos Aires me está mandando saludos, le agradezco a ustedes. Vamos a seguir la semana que viene. Vamos a ver qué tipo de tema vamos a estar tratando. Alguien rápido me dice que alguien vive en Colorado
Bueno, te tengo que decir que vamos a tener que hablar porque ya me quedan 18 segundos y nos mandás toda la información. Tenemos muchas pacientes que vienen del extranjero y de otros estados de la Unión. Muchas gracias a ustedes de toda Latinoamérica. Les mando un abrazo y el jueves que viene estamos juntos de nuevo. Muchísimas gracias.